Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días con todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro, donde es natural. ¡Ah! Soy un alemán del oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real de Audio, www.rtp.es, un solo clic y ya está. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y obviamente el Facebook Live de RTP. Y estamos en todas las redes, somos unos pescadores enormes. Estamos en todas las redes como @rtp.es. ¿Sí? Gerhard dicen eso. Como es el líder trasladada, ya saben, la fecha no mienten. Lo demás, no sabemos. Pero aquí dice el Expreso que es miércoles 25 de febrero y dice el Universo que es miércoles 25 de febrero. Es miércoles 25 de febrero, yo no tengo ningún problema. Ahora, ¿cómo es la vida, no? Para el Expreso el 90% de Milagro está bajo el agua y para el Universo está el 70% de Milagro inundado. Los dos ponen fotos, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué le damos? Un 80% tiene que estar. No, pero es que no puede haber diferencias así. Y no de un 20%. No, exacto, no de un 20%, exacto. Porque eso no es margen de... Vea, en las encuestas que a uno le preguntan qué va a hacer, el margen de error es 3. Ahora los grandes sapos de las encuestadoras quieren que el margen de error sea 5. Ya. Pero aquí no estamos encuestando, aquí es cuestión de constatar cuánto mismo está inundado. Y perdón un ratito. ¿Qué entendemos por inundado? Porque en esta foto, el vehículo, si bien es un camión y es alto, está rodando. Tanto está rodando que está haciendo estela. Si estuviera parado no haría nada. Entonces, definamos qué es inundado. Porque, una inundación, sí, claro, si yo tengo 10 centímetros de agua en todas las calles de Guayaquil, alguien podría decir que Guayaquil está inundada. Pero con 10 centímetros en cualquier país donde de verdad en las cosas fuertes, los países de 4 estaciones, por ejemplo, 10 centímetros es para que se rían, pues no es como cuando nuestros amigos de Quito dicen que achachay, qué frío. ¿Cuántos grados hay? 7. Y yo preguntaba a Valeria Mena cuando estaba en Gama hace 1000 años. ¿Bajo cero? ¡Uy, no! Me dice Rodolfo, ¿cómo va a querer? Dios no quiera. Sobre cero, le digo, no, eso no es frío. En ninguna parte del mundo. Donde usted estaba es frío, 7 grados sobre cero. No, yo es tan helado que me tuve que comprar chompas para el Ártico, porque no podía. Si yo soy... Para que vean lo que es la burguesía adinerada. Mentira, yo soy bien... ¡Chompas para el Ártico! ¿Usted, perdón, en qué parte del Ártico estudió? No, pero yo estaba... Perdón, ¿en qué parte del Ártico estudió? En Upstate New York, pero eso si no es el Ártico. Aquí... Gerhard, un mapa. El aire acondicionado está Estados 22. Unidos, Canadá y el Polo Norte. Y yo uso... Y ya está la invitada en línea, así que ya pues. no nos cuentemos. Bien, con la venia de la invitada, termine su ficción ártica. No, le digo que yo lamentablemente soy tan chola que uso cuello de tortuga en Guayaquil, manga larga. Entonces, a mí la verdad es que me da bastante frío. Entonces, por ahí lo digo que si ya en Guayaquil me da frío, en Estados Unidos no la pasé muy bien. Ahora sí. Espero que haya dejado las sustancias sujetas a fiscalización y control. Porque tener frío en Guayaquil arregle el termostato. A ver, haga los honores. Hoy está con nosotros Michelle Maffei, experta de prevención de crimen organizado. ¡Hostias! Muchas gracias, Michelle, por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, Sofía, gracias a usted, querido doctor Rodolfo. No, si yo la receto la mato, no la mato. También, pero ya, pues, ya a usted siempre que lo veo le digo doctor. Sí, gracias pero, por el título. Sofía, oiga, yo no entiendo cómo vive en Guayaquil. Uno quiere andar en tanga y de ahí desnuda en Guayaquil. Yo paso sudando. Y los hombres asumo en tanga en Arizona. Ella tiene un problema con las tangas. No me diga eso. Sí, tiene un problema. Si se pone cuello de tortuga y manga larga y tiene frío, con tanga se nos muere, con hipotermia. No. Le da hipotermia. Y no queremos que le dé hipotermia aquí. No queremos. No, por favor. Ahora, vaya a un médico porque que le dé frío en Guayaquil.
Hablando de términos de delincuencia organizada, si le da frío en Guayaquil parece eso que es delictivo. Claro, se han organizado delictivamente las células de su cuerpo para hacerle daño, porque tener frío en Guayaquil es imposible. Imposible, sí. Bueno, puede ser algo de la tiroides, uno nunca sabe. Sí, claro. Por ejemplo, alguien de Arabia Saudita, del desierto, yo estuve en Jeddah a 53 grados sobre cero, y entendí mientras salía del Hotel Hyatt y me clavaba en el carro del cliente, la vereda nomás, lo que debe de sentir un pollo si lo mete en vivo un microondas. 53, claro, para uno de ellos viene aquí a Guayaquil cuando hacen 35 grados y le decimos que estamos muriéndonos de calor y el tipo nos dice, esto no es calor, no haga bromas. Pero allá en cambio el calor es seco, usted no suda, no suda nada. Cero. Y de paso hay desierto. Claro, el desierto absorbe el calor más fuerte y también el frío. Ya, entonces, claro, porque en las noches hay. Entonces, nosotros no tenemos tanto calor, pero a veces tenemos 98% de humedad. Allá en Jeddah usted puede caminar achicharrada, 3 cuadras, 4 cuadras, 10 cuadras y no suda una gota. Aquí en el invierno bravo, no como este, que tiene un clima rarísimo, la delincuencia organizada creo que lo ha movido, usted camina media cuadra y está empapado en sudor. Yo quiero ver cómo es ella con cuello de tortuga y manga larga de suéter, caminando a las 1 de la tarde de un marzo caluroso. Seguramente se sacará, me imagino yo, la ropa, digo yo, ¿no? No, es que ahí viene la burocracia. Como trabajo en un servicios médicos. No, la dije en la calle. No, digo, en la calle no salgo. Por eso no. Por eso paso con cuello de tortuga. Porque pasa en aire acondicionado. Está claro. Acaba de confesar que pertenece a la burguesía acomodada que vive en aire acondicionado. Ahora sí. Vamos al Nogra, que digo al grano. Que hay cosas interesantes. Le cuento que el presidente Trump denunció que hay una confabulación de los carteles del narcotráfico para contratar sicarios, o ya los contrataron en Estados Unidos, para intentar matarlo. Chuta, si llegan a eso, ¿qué no podrán hacer en esta ínsula barataria, como diría Don Quijote a Sancho Panza? También, pero no hay que olvidar, y ahí sí prohibido olvidar, a los Kennedys que los mataron supuestamente la Unión Soviética. O sea, el hecho de que tú puedas tener diferentes puntos de interés que puedan confabular y matar al presidente de turno de Estados Unidos no es algo nuevo, para eso está el servicio secreto. Ahora, yo genuinamente no creo que a los cárteles les interese tumbar a Trump, porque hay otros servidores públicos y otros países que son de interés. Al fin y al cabo, la iniciativa de Trump no te está mermando el consumo interno de Estados Unidos de drogas, al revés. Ahora hay un problema de que no se está generando tanto fentanilo en México. Sinaloa básicamente puso un freno porque se les estaba muriendo la gente. Y las pandillas locales en Estados Unidos, con el poco fentanilo que les llega, lo están mezclando con Silexin, que se llama, que es básicamente un tranquilizante de caballos y tiene la particularidad parecido a la ketamina, creo que es. Eso es muy parecido a la ketamina. Más o menos, pero tiene la particularidad de que te pudre el brazo. Entonces ahora tú ves en la calle, te pudre la carne y todo. Ahora tú ves la particularidad en Skid Row, en Kensington Avenue, en Nueva York, de que ahora tú ves hasta personas con el brazo ahí que les cuelga o sin brazo ya, y aún así se van clavando y se siguen clavando la sustancia. Entonces, yo no creo que estén confabulando contra Trump. Yo creo que Trump tiene confabuladores internamente dentro del gobierno de Estados Unidos que posiblemente lo quieran asesinar, o quién sabe, tal vez alguien del Partido Comunista de Estados Unidos, que sí existe, solamente que es muy pequeño. Es minúsculo. Pero yo no creo que los cárteles. No, pero podrían ser una alianza entre los cárteles y la extrema izquierda del Partido Demócrata, como la novia de nuestro colega Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, o la Crockett, que va a dejar de ser representante por Texas porque Texas redefinió los distritos electorales y la Corte Suprema le dio la razón, así que qué pena, ¿no? Pero, a ver, si Estados Unidos tiene asesinados al presidente Garfield, al presidente Lincoln, al presidente McKinley y a JFK, 4.
Y también Bob Kennedy, pero Bob era solo aspirante. Era candidato. Claro, él estaba en las demócratas. Todavía ni siquiera era candidato, estaba peleando la candidatura demócrata. Y lo matan en la cocina del hotel. Ajá. Bueno, esa tiene más explicación. Con Kennedy hay una bala mágica que yo todavía no he terminado de entender. Pero bueno, vámonos al Ecuador. Tuvimos el viernes aquí el gusto de tener al ministro Reinberg. Nos dio algunos datos y cosas. ¿Usted no estuvo? No, pues no me contestabas el teléfono. No. La señora venía lunes y viernes. Y luego tuvimos que hacer un cambio porque Andrea González ya no podía venir porque fue reclutada por el gobierno del Ecuador para ser embajadora plenipotenciaria de nuestro gobierno ante el rey de los belgas, el gran duque de Luxemburgo y la Comunidad Económica Europea. Entonces comprenderá que ya había un conflicto de intereses, aunque hablaba de temas ecológicos, pero había un conflicto de intereses. Entonces, su reemplazo no podía, los días que ella podía, jueves y viernes. Entonces yo le pedía a Sofía, que siempre tan amable, le dije lunes y miércoles. Y ella dijo, bueno. Y cuando a mí me confirman de la nada que venía el ministro, yo pues ya no la tenía pues en el radar del viernes. Ahora, esa acusación de que no le contesto el teléfono, le haga el favor de retirarla en público porque me está difamando. Yo le contesto el teléfono hasta a mis enemigos para saber que... ¡Claro! Pues, oiga, ¿cómo es el dicho? Hay que ten cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos. Claro, eso sí es verdad. Antes que nos metamos al Ecuador, me voy a retractar, pero bueno, antes de que vamos al Ecuador y antes creo que lo que usted desee, madame. Gracias, punto Reinberg. 500 euros. He escuchado las entrevistas de Michelle esta última semana y me gustaría un poco extender, y lo has mencionado, los laboratorios de fentanilo ligados al Jalisco Nueva Generación en Costa Rica. Pero quisiera hablar un poco más del tema porque creo que es un mercado, como tú le estás diciendo, muy lucrativo, un mercado que se ve que va a crecer. ¿Y qué tan posible es una expansión de fentanilo en Sudamérica? Y ahí nos metemos un poco al Ecuador. A ver, la expansión del fentanilo es muy posible en Sudamérica. Hay que recordar que en este momento las juventudes inhalan una cuestión que es conocida como la cocaína rosada del Tusi. Eso lo puedes ver inclusive muchísimo en Montañita, que es básicamente cemento con secreto de la abuela, que es un matacucarachas, y le ponen escarcha rosada. Porque eso no tiene casi nada ya de cocaína, es básicamente los residuos de la cocaína y de diferentes drogas que nadie lo quiere comprar. Entonces, el hecho de que pueda haber un consumo de fentanilo pudiese ser, lamentablemente. Ahora, en Costa Rica está en este momento y se están encontrando muchísimos laboratorios porque Costa Rica tiene un problema de consumo interno brutal, pero también Ecuador. Y por otro lado, hay que recordar que Celso García, que fue exsecretario inclusive de Seguridad, era el broker internacional del cartel de Sinaloa en Costa Rica. Entonces, ay, Dios mío. Él ya fue, por si acaso, si ya no fue, va a ser extraditado a Estados Unidos, pero él era el broker internacional de Sinaloa y también del Clan del Golfo. En Jalisco Nueva Generación, ellos tenían un gran broker internacional, que evidentemente ahora hay uno nuevo, porque supuestamente está muerto, que era Norero, por si acaso. Entonces, puede haber esa expansión brutal del fentanilo. Muy buena su frase, de que supuestamente está muerto. Yo soy de la idea de que las autoridades deberían exhumar a todos los que supuestamente mataron y desfiguraron y hicieron todo, que no hay... ¿Cómo saben quién es? De que lo exhumen y se hagan pruebas de ADN. Porque yo tengo sobradas sospechas de que están tan muertos como nosotros tres. Sí, yo tengo una también sospecha, y siempre lo digo de una manera tal vez un poco más académica, de que delincuente dentro del crimen organizado, que hayan dicho no, lo matamos, o se murió, o se suicidó, el 80% es que sigan vivos, porque es relativamente fácil pagarle a un médico de turno y que te firme que en efecto esa persona está muerta. Y que esa persona es esa persona. Y luego, exacto, porque es muy fácil, compras al médico y luego compras al fiscal y a la policía. Y todos dicen, sí, está muerto. Yo quiero una prueba de ADN, y que le haga una compañía internacional de reconocida reputación mundial, porque no me fío de ninguna prueba de ADN referente a mafiosos de ese calibre que manejan millones de dólares como
Usted y yo manejamos billetes de $1, Sofía billetes de 100, pero bueno, no me fío, porque ¿cómo es? Como dijo don Francisco de Quevedo y Villegas, probable antecesor por la línea Villegas, línea materna de nuestro jefe bien amado, Duque Ramón, descendiente de los reyes de Baviera, de los Wittelsbach, por la línea materna, pues puede ser pariente de Quevedo. Te hay que recordar ese verso: poderoso caballero es don dinero. Y en el tiempo de Quevedo, que en el siglo XVII no existían los carteles, no había cocaína, no había fentanilo, así que calcule, que el dinero era de este porte. Ya, el famoso rescate de Atahualpa ahorita le daría risa a un narco. Sí. Es decir, ¿qué? ¿Lo llenó con qué lo llenó? No, pues yo lo lleno un estadio con plata. De ahí justamente le había compartido a Rodolfo una imagen que tú compartiste en las redes el día de ayer, que la mandé a ver si la podíamos producir, que Rodolfo me preguntó si trabajaba por la CIA y le digo, no, es nuestra invitada. Para que vea cómo me difama. Yo le menciono que ya sí que habíamos confirmado, que Diana Denise había confirmado su presencia tan gentilmente, y de repente al minuto y medio me enseña el teléfono con unos gráficos. Entonces yo dije, uy, esta más no trabajará para la NSA. Pero no dije la CIA, dije la Agencia de Seguridad Nacional. Usted trabaja para Marco Rubio. Pero, y lo comparto porque... Pero sí quisiera, por si acaso, si me preguntan cuál es trabajo claro, que me gustaría, sí, la CIA, sería interesante. ¿Más que la ASN? Yo creo que sí. Ahora, Perdón, hay NSA. otros, hay otras organizaciones que son inclusive más interesantes, pero yo creo que la CIA por default tiene más poder económico debido al Pentágono. Acuérdense que la CIA es financiado directamente por el Pentágono, que muy interesantemente nunca pasa los procesos de auditoría, sí. Entonces hay un problema de corrupción dentro del Pentágono. De toda la vida, ¿no? Nosotros nos quejamos. Corrupción ha habido en todas partes. El gobierno del presidente Ulysses S. Grant, uno de los generales que ganó la guerra civil, se recuerda como uno de los gobiernos más corruptos de la historia, no de Estados Unidos, del mundo. Presidente de Estados Unidos. Recontra corrupto. Perdóneme, la dinastía Dewey, no es Dewey era el fiscal general de Nueva York, los de Chicago, ya me voy a acordar, Daley, de quien se sospecha que hizo fraude en 1960 para que gane JFK. Así como se sospecha que LBJ hizo fraude en Texas para que gane JFK y él. O sea que también allá hacen maravillas. Sí, también como la mafia italiana generaba vínculos de corrupción con todo lo que eran los Teamsters, los líderes de los movimientos trabajadores, los camioneros de construcción, y es también porque en el 9/11, o sea, en los atentados, también las Torres Gemelas se vinieron abajo porque todo eso fue hierro de mala calidad vendido por la mafia italiana. Entonces siempre ha habido un problema de corrupción, lamentablemente. Y bueno, y de fraude electoral, algún día se aclarará cómo yo me acosté a las 2:30 de la mañana el año noviembre del 2020 con Trump presidente y me levanté a las 7:30 o 7:15 con Biden presidente. ¿Por qué? Porque llegaron sacos y sacos y sacos de votos. Y ya hay una denuncia sobre el sistema Starmatic del tema electoral que ya vamos a ver en qué está. Pero a ver, Ecuador está, si comparamos el 2020, estos 2 mesecitos del 2026, el 2025 y el 2024, con el 2023, 2021, 2022, 2020, el deterioro que se dio desde las masacres del 2000, cuando era el presidente Moreno, al final del mandato de Moreno y lo de Lazo, ya no hay. Pero pregunto, la penetración y el poder de los EDOs, como le llaman ahora, ¿disminuyó, se mantuvo o creció? Ha crecido, y eso se puede ver netamente en el sistema de justicia y también se puede ver con las facilidades que lamentablemente tienen muchísimos criminales dentro de los centros de privación de libertad, indiferentemente de la declaratoria de conflicto interno armado. Aparte, hay un problema gravísimo, ya no solamente con la Policía Nacional de corrupción, sino también con problemas inclusive de nuestras Fuerzas Armadas que, y esto lo voy a decir muy abiertamente,
las primeras víctimas son los mismos policías y los mismos militares, porque hay personas dentro de su misma institución que están confabulando y los van a terminar matando. Entonces, ahí tenemos a personas que lamentablemente tienen una facilidad de que vayan y los asesinen de una manera extraordinaria. Ahora, por otro lado, el crimen organizado en el Ecuador no ha disminuido, al revés, el lavado de activos sigue representando el 40% del PIB nacional, no solamente en términos de narcotráfico, sino en términos de todos los mercados del crimen organizado. Y podemos ver también que hay muchísima injerencia, ya no solamente de los cárteles mexicanos, sino también de ciertos GDOs por parte, por ejemplo, de Brasil, como el Comando Vermelho, que está muy bien operando en la Amazonía ecuatoriana, conjunto con el Comando de la Frontera, que es financiado directamente por Jalisco Nueva Generación. Entonces, tenemos muchísimos actores dentro del Ecuador, y a eso hay que sumarle el hecho de que tenemos miles de proyectos mineros ilícitos, y ahí se puede ver, lamentablemente, la corrupción directa con los GATS municipales, donde están in situ esos proyectos mineros ilícitos con los GDOs y lamentablemente diferentes personas dentro de las estructuras políticas y económicas del Ecuador. En los gráficos justamente que tú compartiste el día de ayer, la Agencia de Seguridad exacto, Nacional. pero bueno, hablan específicamente del alcance del grupo Jalisco Nueva Generación internacionalmente, y creo que es bueno explicarlo. El primer gráfico habla de Sudamérica, habla países, contiene para los oyentes Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, y Cono Sur, también Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia. Y en el segundo gráfico menciona el alcance de grupos delictivos internacionales alrededor de Europa y Asia, incluye Italia, China, India, Turquía. Esa estructura, lo que podemos ver, es totalmente internacional. ¿Qué presencia tiene el Jalisco Nueva Generación en América del Norte, Estados Unidos, Canadá? Porque lo que podemos ver un poco, ellos mandan producto a Asia, hacia Europa, la producción se la hace más en Sudamérica. ¿Cuál es el rol que viene a tener Norteamérica en esos momentos para el cartel? Norteamérica en este momento ya no es tanto el consumidor de cocaína, porque se dieron cuenta que la cocaína está siendo más consumida por Europa. De paso, el valor es superior debido a las fronteras que tienen que pasar. Por ejemplo, un kilo de cocaína más o menos está costando en el mercado de Estados Unidos $25,000 el kilo, en Europa es $35,000, y eso se te dispara de una manera extraordinaria en Asia y en Oceanía. Es decir, Australia en este momento es un consumidor brutal también de cocaína, y evidentemente pueden venderla a una cantidad mucho más alta. Norteamérica en este momento está haciendo, en cambio, sí hay consumo todavía de cocaína, pero más que todo las drogas químicas es un consumo muy, muy fuerte en Norteamérica y en Canadá. No solamente lo que es fentanilo, porque ya la producción está básicamente muy, muy limitada, sino también cuestiones de metanfetaminas, es decir, todos los espectros de drogas químicas, lo cual es gravísimo, porque son drogas que al fin y al cabo terminan y llevan como tal a el deterioro y a la muerte de los consumidores. Solamente que en este momento los cárteles están tratando de generar ciertas drogas químicas que no te maten tan rápido, porque no les conviene en absoluto que se te muera la primera o a la segunda vez que tú consumes, porque se te muere la demanda a tu oferta. Por otro lado, también los cárteles como tal en Norteamérica están también abriendo muchísimo mercado en todo lo que es el tráfico de armas. Ahora, la gran mayoría de armas que utilizan los cárteles, más del 70%, provienen de Estados Unidos. Y Jalisco Nueva Generación trabaja de una manera
muy directa con ciertas pandillas de Estados Unidos, como son, por ejemplo, los Bloods y los Crips. Y Estados Unidos no está haciendo absolutamente nada. Nosotros decimos que Donald Trump está haciendo algo y está forzando a que ciertos países hagan algo, pero Estados Unidos no está haciendo absolutamente nada en cómo están combatiendo inclusive la corrupción con los departamentos de policías que básicamente venden las armas totalmente ya decomisadas y limpias a estas estructuras criminales. Y eso es grave. Por otro lado, para que vean el alcance también de diferentes cárteles a nivel internacional, justo hace unos meses atrás descubrieron cómo Sinaloa lavaba activos en Dinamarca. No estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos, que hoy en día es una democracia híbrida, sino Dinamarca, que es una de las democracias más consolidadas dentro de Europa. Entonces, eso dice muchísimo. Oiga, como si estuviera, sin ánimo de insultarla, pero como si estuviéramos en la asamblea, permítame un punto de orden, porque no entendí. ¿Cómo es que Estados Unidos es una democracia híbrida? ¿Que funciona a gasolina y enchufe? ¿Por qué es híbrida? No, es híbrida porque lamentablemente los índices de corrupción han alcanzado, se podría decir, cuestiones un poquito cuestionables. El hecho también de que, por ejemplo, el hecho de que bien o mal, sus sistemas democráticos como el sistema de elecciones puedan ser amenazados por amenazas externas, como por ejemplo los fake news de Rusia, que eso lamentablemente se da en todo el mundo. Y también el hecho de tener múltiples casos de corrupción, no solamente del gobierno de Trump, sino también dentro del gobierno de Biden, dentro del gobierno de Obama, también dentro del gobierno de Bush. Han habido casos de corrupción y eso ha mermado un poco, se podría decir, la democracia dentro del sistema de Estados Unidos. Por otro lado, los casos desde el 2000 que han disparado del hecho de cómo muchísimos bancos, como por ejemplo Wachovia, que ahora se llama Wells Fargo, han lavado activos para los cárteles también, Claro, específicamente Sinaloa. Claro, Entonces, eso es una cuestión... Sí. ¿Usted vio Scarface? Y eso, sí, he visto todas las películas de Narcos. No, pero Scarface problema, es la de Al Pacino. Acuérdese, claro, en la década, en Miami, la década del 70, en que los bancos lavaban, la gente entraba sí. con las fundas de dinero al hombro. O Sí, sea, ahí y sí, Miami, o sea, Miami es el resultado del lavado de activos ya, por cocaína, lógico. y Estados Unidos no es, se podría decir, tiene un récord de crimen organizado en su historia. Otro gran ejemplo de lavado de activos, pero por la época de la prohibición, es Las Vegas. Claro. Y al revés, la familia Kennedy genera muchísimos recursos de ser básicamente una familia pobre a generar una riqueza enorme justo por todo lo que era el tráfico ilegal de alcohol en ese entonces. Claro, el patriarca de la familia, don Joseph Kennedy Sr., era socio de Lucky Luciano y de varios de los patriarcas de las familias de Nueva York. Por eso, cuando vino la pelea de Robert Kennedy con Jimmy Hoffa, a quien lo desaparecieron, supuestamente los grandes capos de la mafia iban a hablar con el viejo para que le diga al hijo que no moleste con J, y le dio un derrame cerebral pues a don Joe Kennedy. Y se acabó el tema. Por eso es que una de las teorías no oficiales sobre la muerte de JFK menciona a la mafia. Porque Jack Ruby, el que tan caballerosamente fue a vengar al presidente y le metió 4 tiros delante de toda la policía a Oswald, era un hombre vinculado a la mafia de Chicago. O sea que Estados Unidos tiene un récord de violencia desde el comienzo. Pero si Estados Unidos es híbrido, ¿qué nos queda a los demás? Pues si Estados Unidos es híbrido, México no es un estado, es un dominio de los terroristas, de los narcoterroristas, si esa es la palabra, y más o menos el resto de Latinoamérica. A ver, nosotros no estamos como México. Gracias a Dios no estamos como México. A ver, yo ahí creo que voy a ser un poco más, se podría decir, fuerte contra Ecuador, no solamente el gobierno de turno, sino la sociedad en Ecuador. A ver. Yo creo que nosotros en términos de corrupción y democracia estamos peor que México. México, aunque sea
ha generado estos casos muy, muy interesantes de brokers internacionales que han trabajado directamente con los cárteles mexicanos, como por ejemplo es el caso súper, súper famoso de Genardo García Luna, que siendo secretario de Seguridad y siendo las figuras que estaban liderando la guerra contra las drogas, en México, lamentablemente, se dieron cuenta que estaba confabulando con el cártel de Sinaloa. Sí, pero fíjese usted, aquí a esos niveles no hemos llegado. Y aquí ningún partido político, aunque algunos enfermos que le han achacado al presidente Correa, creo que el incendio de Roma, el diluvio, y le van a achacar el apocalipsis cuando este suceda, siempre y cuando eso que escribió el apóstol Juan bajo el efecto de alguna droga psicotrópica, no química, pero sí natural. Pues imagina, usted lee el Apocalipsis, que es el Evangelio de San Juan, y dice, qué imaginación de este señor. A ver, pero nosotros no hemos llegado ni remotamente a lo que es México. Morena es un partido que es básicamente, la mitad es un partido político y la mitad son los narcotraficantes. O sea, yo por ejemplo dudo que al señor Mencho, o alias Mencho, ya, se haya muerto en el tiroteo. A veces lo mataron en el helicóptero para estar seguros de que no vaya a abrir la boca, porque donde se abre la boca en Estados Unidos se lleva a Morena, pero también se puede llevar al PRIAN y al PRI, al PAN y al PRI, y se puede llevar también a media banca y a la mitad de la industria y de la oligarquía mexicana, porque allí están todos en la rosca. Pues, ¿no? Acuérdese también que el Mayo Zambada, hace par de meses atrás, abiertamente en un juicio que lo estaban grabando, dijo, yo he podido meter un tracanal de drogas, he podido lavar activos y he podido ser millonario porque yo pagué a políticos, policías, militares y a la banca mexicana que me aceptaron el dinero, muchas gracias. Entonces, claro, yo tengo una teoría de que si México fue capaz de extraditar a Genardo, yo creo que eso dice más de su democracia y transparencia de que, ok, nosotros tenemos un problema de corrupción a la interna. Ecuador, yo no he visto ningún político de turno de alto calibre, no los mensajeros de los políticos, por si acaso, porque Ronnie Aliaga no es un político de alto calibre, él era un mensajero ahí X. No, él era el jefe. Pues él era el jefe de un GDO. A ver. Sí, pero fue asambleísta. Claro. Entonces, ese tipo, o sea, era un político de tercera. Es que no era político. Realmente él no era político. Pero yo me cuestiono de dónde están los políticos de alto calibre y los empresarios de alto calibre que evidentemente trabajan directamente para estos cárteles internacionales, para los GDOs locales. Usted debe estar mejor informada quizás hasta al momento, pero aparentemente Estados Unidos ya ha decidido extraditar a Ecuador al señor José Serrano, lo cual sería, yo prefiero que le encuentren un delito en Estados Unidos y lo juzguen allá. Sí, porque acá no me llamaría la atención que el señor Serrano pague a quien sea y que lo dejen libre y que después se vaya a Dubái, donde no hay extradición. Exactamente, pero a ver, sí, Estados Unidos es un país violento, es un país corrupto, pero cuando la Corte Suprema de Justicia emite un fallo, fíjese que a Trump le acaban 3 de los 6 jueces supuestamente conservadores. Se alinearon con la minoría de los 3 progres y dijeron que el presidente se había excedido con el tema arancelario, porque sí es verdad, se había excedido de acuerdo a la Constitución, eso lo tenía que hacer pasando por el Congreso. No pasó por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, ya no hay esa payasada de Tribunal Constitucional. En la Corte Suprema de Justicia, 6-3, rule out todos los aranceles, los que puso arbitrariamente. Entonces, ahorita Trump contesta y mete y dice, ya, pero a mí la Constitución me permite meter el 15, a todos, venga el 15 para todos, ya. Pero aquí, discúlpeme, pero aquí hay fallos de las más altas cortes que ponen nervioso a cualquiera. Para allá nadie duda de un fallo de la Corte Constitucional, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, que entre paréntesis no se llama ni Corte Nacional ni esas payasadas, sino Corte Suprema. Y aquí ya hay un movimiento entre el propio Consejo Nacional de la Judicatura y la propia Corte Nacional de Justicia para volver a la Corte Suprema.
Aquí hay que eliminar la Corte Constitucional y crear una sala de lo constitucional de la Corte Suprema y se acabó el tema. ¿Para qué otro organismo? ¿Para qué otra burocracia? ¿Para que sigan cobrando sueldos 100, 2000, 200 o 500 empleados en una sola ciudad? No, pues, ¿hasta cuándo nos ven las que sabemos? Ya es demasiado. Pero, a ver, a nivel de seguridad, la minería ilegal en el Ecuador ya alcanzó el nivel de poder y peligrosidad del tráfico de drogas de los GDOs vinculados a los carteles mexicanos, o todavía hay luz. A ver, en Ecuador es algo particular porque el narcotráfico sigue siendo el mercado más lucrativo para el crimen organizado, porque no solamente es la cocaína, sino son metanfetamina, fentanilo, Claro. todo lo que es droga. Claro. Pero en el Ecuador, los proyectos mineros de oro específicamente están casi a la par de rentabilidad que el narcotráfico. Hay que recordar que pese a que el proyecto minero ilegal sigue siendo ilícito, el producto es mucho más fácil de transportarlo. Entonces es más fácil sacarlo vía puertos y por otro lado, en Puerto Bolívar sacan a diestra y siniestra lo que es el concentrado de oro para China, porque empresas chinas lo compran Claro. y no hacen absolutamente nada, pese a que el concentrado de oro es una forma también de un esquema de lavado de activos. Claro. Entonces, eso es algo grave, pasa por nuestras narices, pero a nadie le interesa porque es mucho más, se podría decir, impactante ver el tonelaje de droga decomisada versus lingotes o concentrado de oro, que es básicamente tierra con una mezcla de oro. Entonces, el problema Pero por de default eso hay es cero que descomisado. hay cero decomisado. Claro, cero. Y lo interesante y lo más penoso es que los GDO son extremadamente violentos dentro de los sectores donde hay proyectos mineros ilegales porque necesitan que la población local a la fuerza trabaje con ellos. Y eso está ligado también a la trata y tráfico por motivos de explotación laboral. Es por eso que en Azuay tú tienes proyectos mineros donde tienes cantones con una violencia terrible, pese a que Azuay es una provincia relativamente pacífica, pero tú tienes a Ponce Enríquez, sí, claro, que tiene una tasa de homicidios enorme. Claro, en defensa de ellos los azuayos le dirán que Ponce Enríquez es casi la costa. Sí, es una de las cosas inexplicables como una provincia de la sierra está casi llegando al mar. Sé que me dicen que se tiene que ir una última cosa, palabra, que es última cosa. El alcalde de Cuenca, que en el informe de Contraloría del 2023 y 2024 habrá que ver cuántos informes hay sobre, yo no sé cuántos hay, por eso me pregunto, cuántos, porque la Contraloría ya informó que más del 50% de los informes tienen IRP, Índice de Responsabilidad Penal en general, ¿no? Vámonos a Cuenca. El alcalde de Cuenca lideró una marcha gigantesca para protestar contra un proyecto de minería legal porque les iba a corromper las fuentes de agua. Yo le pregunto, ¿cuántas veces...? Eso es una estupidez. Gracias. Eso es una estupidez. Gracias. No porque, a ver, es una estupidez, siempre digo por qué. ¿Cuántos ecuatorianos somos realmente ambientalistas en el sentido de que nosotros reciclamos en casa bien reciclado, por ejemplo? Es decir, orgánicos, aluminio, todo. Empecemos por ahí. Si tú no reciclas, tú no eres un ambientalista y creo que desde casa se inicia en efecto si tú eres un ambientalista o no. La gran mayoría no lo hacemos, yo lo debería hacer, no lo hago, por ejemplo. No, yo lo hago yo lo hago porque si no mi hija mayor me sentaba en la silla eléctrica. Pero ahora hablemos desde el punto de vista de los proyectos ¿a usted le parece bien que lo sienten? Ilegales. ¿A usted le parece bien que lo sienten a uno en la silla eléctrica? No, ¡Qué pero miedo! que lo fuercen a mío. reciclar me parece excelente. Ya. Ahora, dentro de los proyectos mineros ilegales, ahí nadie protesta. Si tú no tienes, si nadie protesta y lo peor de todo es que dentro de los proyectos mineros ilegales
tú por default tienes una contaminación brutal del agua, Claro. específicamente con mercurio, y el mercurio afecta ¿Cómo? y envenena a la población local ¡Cáncer! que viven exacto, te da un cáncer, Sí. y por default también al resto de nosotros. Entonces, tú tienes un problema enorme de contaminación que con una empresa legal minera No tendrías. no tendrías, y si llegara a suceder, tú le metes una tremenda denuncia para que de paso te vuelvan a limpiar el río. Buena suerte tratando de poner una denuncia a un GDO para que, no Está sé, muerto. los lobos Está muerto. te puedan limpiar nuevamente el río o el agua como tal. No se El hecho preocupe. de que tú te estés movilizando en contra de un proyecto minero legal que te pueda, generar trabajo, que es lo que a cada rato nos quejamos, que no hay trabajo, y de paso, el hecho de que un proyecto legal minero pueda estar ahí es una forma de disuasión de que proyectos ilícitos puedan estar adentro. Entonces sí creo que es una estupidez garrafal lo que lamentablemente sucedió ahí. Sí, es o una estupidez garrafal, o como yo ya voy a cumplir 72 años de vivir en este país y nada me asombra, o el que encabezó la protesta, o lo amenazaron, o es socio. Vamos a hablar claro. Así de simple. Lamentablemente sí. Sí, También sí. es un escenario Claro. muy, muy penoso, Así pero es. es real. Así es. Michelle, le agradecemos muchísimo su amabilidad. La hemos secuestrado. Que conste que Sofía fue la de la idea. Yo estoy en olor de santidad, no puedo secuestrar a nadie. Le agradecemos Está bien. muchísimo. Y dependiendo de cómo evolucionen las cosas, las volveremos a molestar con más frecuencia. Por Muchísimas favor, no es gracias. molestia, es un gusto. Gracias, Cuídense, muy un gentil. abrazo. Hasta luego. Ahora sí. Creo que es interesante hablar del tema porque, y bueno, eso sería la conclusión de lo que hablamos ahorita. Creo que el Mencho, y lo había dicho Michelle en entrevistas anteriores, pertenece a lo que vendría a ser el old school narcotraficantes. ¿Y por qué lo menciona? ¿Por qué old school? Porque él viene de una ideología, el cual el jefe de un grupo narcotraficante no sale en TikTok, no enseña su billete para que la gente vea lo que tiene, sino que uno de los problemas o dificultades que había con el Mencho, que es hasta la foto que tenían, era una foto relativamente antigua, porque él entendía que... Bien antigua. ¿Pero por qué? Porque estos son, ¿por qué decimos antiguos? No es por edad, sino por experiencia y cómo tratan a su organización. Son mucho más cautos en sus movimientos, no están tan expuestos al exterior. Perdón. Pero justamente lo vimos con el Chapo, lo vemos con el Mencho, ahora viene una nueva generación de jefes narcotraficantes que son un poquito más visibles. Ah, es que recuerde usted que no hay nada nuevo bajo el sol. A la mafia italiana le pasó lo mismo. ¿Sí? Hubo un momento, por ejemplo, Charlie Lucky Luciano, que fue pues el que inventó el sistema moderno de la mafia, acabó con eso de jefe de jefes, capo di tutti capi, etcétera, y dijo, no señor, esto lo vamos a hacer como una corporación. Y se creó lo que se llama la comisión, que todavía existe, donde están representados los capos de las distintas familias importantes de Estados Unidos, mafiosas, pues, ¿no? Ya. A ver, ¿y sabe qué? Llegó un momento en que el volumen de billete que manejaba la mafia italoamericana era igual a la de las 10 compañías más grandes de Estados Unidos juntas. ¿Qué le parece? Sí, justamente creo que era... Pero vino después una generación, John Gotti, por ejemplo, que andaba pues en invierno, salía a almorzar, pues le daba grana de comer anca de rana a la Grenouille y tenía un abrigo de cashmere de 15 o 20 mil lucas, así casi nada, ¿no? Usaba pues zapatos hechos a la medida por los artesanos italianos, el señor era Gotti italiano, tenía pues conexiones allá también, y era el flashy. Y eso no, a la mafia italiana no le gustan los flashes, No. porque llaman la atención. Ahora en México está pasando, repitiéndose la historia. Old school, no ser flashy, Claro, New School. ser flashy, y va a llegar de nuevo el regreso, ¿sabes qué? Un punto intermedio. No te puedes exhibir porque nos expones. Claro, y lo que yo veo y lo que le pasó mucho a la mafia italiana, y creo que es curioso porque tú lo puedes ver de que siguen teniendo influencia a nivel internacional, Harta. pero uno obviamente se concentra en las películas, en las series, en los personajes que salen y termina
aunque son basadas en la vida real y a veces, muchas veces, incorporan episodios que han pasado o sucesos que han pasado en la vida de estas personas, lo consideramos un poco un mito, una historia. Es un poco... no es un mito. Pero no lo es. Yo creo que ahí vemos el doble daño de, por ejemplo, tener series en Netflix que, voy a decir, idolatran un poco, digamos, por ejemplo, a un Pablo Escobar. ¿Y la Reina del Sur? Y la Reina del Sur, ¿por qué? Porque lo que tenemos ahora, y yo creo que desde la pandemia, son jóvenes que consumen redes sociales y televisión a una mayor afluencia, porque desde la pandemia hemos tenido que estar en casa mucho más, pero de ahí viene la cultura de por qué a los jóvenes les parece tan atractivo este estilo de vida, pero, porque Sofía, todas las... Perdón, pero antes, simple, las novelas en mi época... Las novelas en su época eran mexicanas, colombianas y venezolanas. Pero ¿cuál era? Pasión de Gavilanes. Un hombre sin camisa en un caballo. ¿Quién es ese hombre? Pero eso es lo que digo. ¿Usted alcanzó a ver Los ricos también lloran? No, pero digo, ese tipo... yo veía, esa novela no terminaba nunca. O La Nani versión Ecuador. Pero... Betty la Fea es nueva. Pero hasta Betty la Fea, lo que hablo es... tiene el récord Betty la Fea de audiencia en el Ecuador. Pero... son novelas alrededor de algo más. Gamavisión cuando era de sus dueños. Que el narcotráfico. Antes de que se la robe el Estado. Pero ¿por qué es esto tan importante? Porque ves que hay una necesidad de que todo lo que estamos consumiendo o todo lo que se consume tiene que ver con organizaciones narcotraficantes, serial killers, vienen a ser asesinos en serie, toda esta... historias un poco mórbidas. Usted lo que va es que hay demasiada telebasura. Un poco. Un poco no, un bastante. Pero después criticamos de que por qué los niños encuentran atractivo el estilo de vida, porque lamentablemente a veces hay que verse a los padres y ver qué nosotros estamos viendo en la televisión. Entonces, mientras nosotros vemos la novela de Pablo Escobar y el niño la está viendo, después le decimos, ¿cómo vas a ser parte de una banda delictiva? No, cuidado, que hay bastantes hogares donde dicen, así como se hace plata. Estamos en ese nivel, perdóneme. Es que ese es el problema también. Cuando un padre le dice a un hijo que lo sancionan por copiar, sabido, ñaño, los odio. Pero mira, un padre no puede admitir que un hijo copie en un examen. Pero es mucho... es corrupción. Pero es mucho hasta las peleas que tenemos no alrededor de los políticos, sino las ideologías políticas. Tú ves que una pelea es ¿por qué te llama la atención esta controversia si no te llamaba la atención la controversia con este grupo político? Y ya la pelea no va al eje de hacer lo que es correcto, sino es ¿por qué no te escandalizas cuando esta persona lo hace, pero te escandalizas cuando esta persona lo hace? Una cosa. Aquí no es culpa suya de su bilingüismo, no, para nada. Es un tema en general cultural. La palabra escándalo y su derivado escandalizarse, o escandaliza, que fue el que utilizó vuestra gracia, ¿ya? Ha sido manoseado verbalmente tanto. En origen, un escándalo es una cosa... controversial. No, enorme. Claro. Es como el incendio de Multicomercio al lado del incendio de un puesto de caramelos. Ahora uno debería de escandalizarse por cualquier... No, uno tiene que... No hay que escandalizarse. Ese es el problema, es que no hay que escandalizarse, hay que actuar. A mí no me sirve de nada que los periódicos, o las radios, o la televisión se escandalicen por tal cosa, cuando lo que tienen que hacer es exigir que se hagan las cosas para corregir, neutralmente, ¿no? Porque cuando un medio de comunicación en Ecuador, que todos dicen que son más neutrales que Suiza, no lo son. Y no lo son. Es como tú decir que CNN o Fox News. Exacto, pero por lo menos allá dicen, pues. El New York Times nunca ha ocultado que tiene simpatías enormes por el Partido Demócrata. Pues. Claro. El Washington Post igual. CNN, MSNBC, ABC, CBS. Pero ¿sabes a qué vas a leer? Pero Fox. No, Fox sí es. Pues está del otro lado. Pero claro. ¿Contra cuántos? Pero tú sabes, por ejemplo, usted sí en París, sabes. Si usted en París compra Le Figaro o Le Monde, usted no es de izquierdas. Pero si compra L'Humanité, usted es de izquierdas. Porque esos periódicos son los periódicos de la izquierda.
Y lo dicen de frente, está muy bien y yo no tengo ningún problema. Pero aquí, estos, cogí uno, pude haber cogido el otro también, por si acaso. Porque Estos, todos los que han existido, han resultado ser más neutrales que Suiza. ¿Que cuál Suiza? Pero aquí viene una pregunta. Suiza, que es una nueva tienda en el barrio chino, no me jodan. Pero aquí viene una pregunta. Pero ¿sabes qué es lo que la dejo con esto? ¿Sabe qué? Lo peor es que dicen que son neutrales. Ahí es lo que me... Digan de frente. Pero ahí viene mi pregunta a usted, que fue fundador del PRIAM. Por suerte me dijo a usted y no me dijo señor. No. La otra vez, oiga, esa la tengo guardada. Bueno, pero ¿por qué existe esta ideología en el Ecuador? Sea en política, sea en red, en periodismo, Sí, de no poder tener una posición y defender tu posición. ¿Por qué todo el mundo quiere ser centro? ¿Por qué siempre los medios dicen yo no soy ni izquierda ni derecha? Los políticos muchas veces dicen yo atribuyo a esto, soy de izquierda, pero en realidad todos quieren ser centro. Nadie dice su postura política. Aquí en el Ecuador. Porque le voy a poner unos ejemplitos de afuera. Le digo, Milei, por ejemplo... Es que Milei es un fenómeno. Pero lo que digo es que la derecha tradicional argentina lo rechaza. Milei... Pero tiene una posición. Yo no estoy diciendo que esté... O sea, tiene una posición, sí, tiene una voz. Él es ¿cómo se llama? Un anarco... a ver, la libertad avanza. Es un libertario. Libertario. Pero al extremo. Extremo. Ya. Ok, pero le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que la señora Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, dice que es de centro? No. No. Ella dice que es de derecha. Y de la derecha bien derecha. Ya he visto las caras a veces que pone cuando hablan cosas muy liberales. Por favor. Pero si ella cuando estaba recién empezando en política, es una de las... chapó con Giorgia Meloni por su... Tiene más pelotas que casi todos los políticos ecuatorianos habidos y por haber juntos. Cuando él estaba empezando, que pudo haber matado su carrera política por decir algo políticamente incorrecto, en Londres, los ingleses, que son tan... Los ingleses inventaron los campos de concentración en la guerra anglo-bóer, mataron entre 50 y 100 mil personas de hambre, pero siempre tienen buena fama, son hijos de su madre. ¿Ya? ¿Por qué cree que le decían la pérfida Albión? Y públicamente para Juan Carlos Holguín, decirle a Denise que me lo invite para la próxima semana, le debo el ceviche. En 1848 se pronunció, el secretario de Comercio del gobierno de Su Majestad Británica pronunció la famosa frase. ¿Quiere la prueba de que el gobierno de Su Majestad Británica no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes? En la Segunda Guerra Mundial, en 1942-43, 42 creo, un perro, el 41, en algún momento, después de la invasión a la Unión Soviética, en los alrededores de Smolensk, un perro en un bosque le empezó a rascar algo y encontró una mano. Bueno, cuando lo abrieron, son las llamadas famosas fosas de Katyn. 22.000 oficiales e intelectuales y sacerdotes polacos asesinados de un tiro en la espalda. En el juicio de Nuremberg, los soviéticos le dijeron que era culpa de los alemanes dijeron que no fueron, que fueron los soviéticos. Cuando vino la perestroika se admitió y se pidió disculpas, fueron los soviéticos. Cuando el jefe del gobierno polaco en el exilio se enteró, cuando los alemanes le hicieron una gran publicidad, pues metieron a forenses de los países neutrales. Ok, no le cuento a España como neutral porque Franco era muy gallada, pero Suiza y todos ellos, y todos determinaron la fecha de la muerte que no coincidía con la invasión de los nazis, ¿ya? El tipo de bala usada, etcétera, todo. Entonces este hombre se puso como loco. Y Churchill le consiguió una entrevista con el propio Stalin. El señor fue donde Stalin lo recibió. Y cuando este hombre le dijo, Stalin cogió el teléfono, hizo una llamada, escuchó, cerré el teléfono y le dijo pues que bueno, que habría cosas que había que investigar, pero que estaba ocupado. ¿Sabe qué pasó? Que cuando el señor regresaba al Reino Unido de la Gran Bretaña, donde solo tienen intereses permanentes, el avión se cayó. Sorpresivamente. No, sorpresivamente nada, lo mató el Mi-6. Porque obviamente, a ver señores, para los que no saben nadita de historia, la Segunda Guerra Mundial es mundial, porque cuando Alemania atacó a Polonia, el Imperio Británico y la República Francesa, como un imperio colonial casi tan grande como el británico, en África al menos, se metieron a defender a Polonia.
Cuando Stalin atacó Polonia el 17 de septiembre por la espalda, no dijeron ni chus ni mus. ¿Por qué? Porque no querían pelearse también con ese. Intereses permanentes, ¿no? Cuando se descubrió la matanza de Katyn, que todo menos un retrasado mental o un fanático sabía que eran los comunistas, el gobierno inglés no solo que no protestó, no solo que no apoyó al presidente del gobierno en el exilio de Polonia, sino que lo mató. ¿Ya? Pero ahí hay un tema... Para que usted vea la inmundicia que es la política a todo nivel y en todo o en casi todos los países. Y una, o sea, ahora que estamos hablando de esa área del mundo. Ay, si a algún inglés no le gustó lo que digo, vea que te den por saco. ¿Ya? Guerra entre Ucrania y Rusia cumple 4 años. ¿Cómo? Si va a durar 2 semanas. Sí, en el Universo, página 13, menciona que la guerra... 2+1. ¿Hasta cuándo uno tiene que educar a la gente con los números? Por Dios. Pero... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Qué es interesante de esto? Varias veces se mencionó la posibilidad de que se cede el fuego, lo cual cese el fuego, lo cual no ha pasado. Pero la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reclama el alto al fuego entre Rusia y Ucrania. Yo pregunto, ¿no es la primera vez que lo hacen? Señora, déjeme hacerle acuerdo de algo. La Asamblea General de la ONU, ¿sabe cuánto peso tiene? El que usted y yo tenemos. Pero eso es lo que digo. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de la ONU es para que vayan a hablar payasadas los payasos. ¿Qué es lo importante? El Consejo de Seguridad de la ONU. Hay 5 países que tienen derecho a veto. Pero en realidad, o sea, lo que yo digo... no es cuento. O sea, lo que me parece con 107 votos a favor, claro. 51 abstinencias y 12 votos en contra. Abstenciones, perdón. Y 12 votos en contra. Claro, Corea del Norte, Venezuela. ¿Qué digo yo? Hasta el mismo Donald Trump, que tiene más influencia o tiene una conexión más, yo creo, más concreta que la ONU hacia Rusia, viene a ser Donald Trump. Digamos que se lleva bien con Putin. Sí, o sea, tiene un acuerdo. Yo creo que si Donald Trump lo llama o lo llama la Asamblea General de la ONU, el Trump. Exacto. Pero, entonces, si Donald Trump, que trató de llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, no lo ha llegado, digo, si Donald Trump itself no lo puede hacer, no creo que la Asamblea General de la ONU lo pueda hacer. Yo creo que esto, y lo hablamos anteriormente un poco cuando ellos se reunieron fue Europa, hace unos meses antes de la intervención en Venezuela. Ajá. Nosotros hay especulaciones. Y después acuérdense que tuvieron una reunión privada. Exacto. En la reunión privada las especulaciones son que Donald Trump hizo una propuesta de que si Rusia no ayudaba en la posible intervención, no se metía en la posible intervención, porque fue antes de la intervención que sucedió en Venezuela, ellos básicamente no se iban a involucrar entre el conflicto de Ucrania y Rusia, lo cual lo hemos visto. Pero Estados Unidos igual sigue vendiendo armas. Acordémonos. Pero ahora las vende. Claro, ahora las vende. Se las vende por terceros países. O sea, la Unión Europea le compra a Estados Unidos y le da a Ucrania. En cambio, el decrépito tarado de Biden las regalaba. Ahí va otra pregunta, porque no me contestaste. ¿Cuál? ¿Por qué en el Ecuador nadie quiere definir su posición política? Porque, a ver, primero esto no es un país, sino un conjunto de aldeas, con un nombre de línea imaginaria. Aquí sí hubo políticos que se definieron y bien. Por supuesto, y modernos. sí. Le voy a poner un ejemplo, el ingeniero León Esteban Febres Cordero Rivadeneira, a él no le iban a decir si era de centro izquierda o de izquierda, por eso es que cuando uno de estos nuevos politiquitos del Partido Social Cristiano, que está en vías de extinción, porque desde que el abogado Nebot se retiró, ahí no hay un solo individuo que tenga la capacidad ni remotamente de Febres Cordero de Nebot, o de Ponce Enríquez y del fundador del presidente Gran Ballén. Roberto Borja. Perdón, Rodrigo Borja de la izquierda democrática. Pero digo, él es una persona que estoy pensando tenía una ideología puesta. Lo que le quiero decir es que esa gente tenía... A ver, Rodrigo Borja y la izquierda democrática era miembro de la Internacional Socialdemócrata. Clarísimo. Él era un partido, la izquierda democrática era un partido socialdemócrata. Un partido de centro izquierda que no era marxista-leninista, que no era comunista y que estaba afiliado a la socialdemocracia. Sí. Ya. Muy respetado. Y en Europa,
porque aquí en Latinoamérica está bien prostituido el tema, en Europa el Partido Social Cristiano y en Europa, en Alemania especialmente, la democracia cristiana son de centro derecha. Pero por ejemplo, cuando se eligió al presidente Allende en Chile, el programa de Radomiro Tomic, que era el candidato, no Topic, sino Tomic, por si acaso, algún imbécil va a irle a decir a mi buen amigo Tomislav, que lo estoy metiendo en algo. Tomic, T-O-M, M de María, de mar. De otras cosas también. Sí, una que es desagradabilísima de pisar. Eso, ya. Y aquí acuérdense, la democracia popular con la anguila Hurtado, porque cogerlo era más difícil que agarrar una anguila aceitada. Tenían unos planteamientos de izquierda. Aquí sí hubo definición, durante mucho tiempo hubo definición. García Moreno no se andaba con pendejadas, él era de la extrema derecha, además teocrática. Y el general Alfaro no se andaba con pendejadas, el Partido Liberal Radical. ¿Verdad? ¿Cuándo empieza el tema? Para mí creo que lo empieza de manera inconsciente el profeta, el doctor Velasco Ibarra, que ganaba con los votos de las grandes mayorías populares, pero que era un hombre conservador. La prueba son sus políticas y la prueba es que los escritores de izquierda lo detestaban, los ecuatorianos. De repente en el verano, ¿cómo se definió The Little Red Shoes? Técnicamente yo creo que... Porque no creo que haya sido tan sinvergüenza decir que era de izquierda. Centro-izquierda. Yo creo que... Centro-izquierda. O sea, yo creo que es la ideología que no quieren decir que son izquierda, pero es la típica. Económicamente soy de derecha y socialmente soy de izquierda. O sea, lo que digo, siempre hay un componente pero social... Lazo de izquierda no tenía lo que yo de ruso. Sí, pero yo creo que lamentablemente existe esta... ideología ecuatoriana que mientras menos yo digo de mi posición política y cuánto en realidad yo pueda apaciguar los votos, es decir, no me considero de derecha, pero puedo llamar a la gente de izquierda. Porque en Latinoamérica hay una cosa que la gente la dice de frente. Yo soy populista. Pero no entiendo por qué. Que el populismo puede ser todo. El gracias. problema es que las definiciones o la definición de izquierda y derecha o centro ya no tienen sentido, ya no tienen definición. No, sí tienen, en Europa sí. En Europa, pero, digo, ahorita en el Ecuador. ¿Por qué? Porque un político puede ser muy de derecha, pero cuando le conviene dice soy centro o soy izquierda. O sea, el termómetro para dónde van el mandato político depende para mí de la popularidad. Le hago una pregunta. Si usted en una campana al vacío, sin que usted no oye ninguna influencia ni ve nada. Si usted tuviera que decirme de qué es, si el presidente, yo tengo la costumbre, a ver, Sofía, cuando yo le hago correcciones en castellano es porque como ella estudió tanto el college como la universidad y la maestría allá, tiene el problema del bilingüismo, que yo lo entiendo perfectamente, pero me veo obligado a corregirla porque además le estoy haciendo un favor. Y a mí cuando me corrigen me hacen un favor, yo le digo gracias. Sí, pues, a ver. ¿Cómo lo digo bonito? Por ponerme a disgregar. Vea. Si a usted le preguntaran dentro de esa campana sin que nadie la pueda influir, porque usted no puede, está pintada de negro además, porque ni vea ni oiga nada. El presidente Rafael, yo decía, yo tengo la costumbre americana de llamar presidente o ministro de por vida, como es allá, porque tienen razón. A ver, si a usted le preguntan a dónde lo pone el presidente Rafael Vicente Correa Delgado, ¿usted qué me dice? ¿Izquierda o derecha? ¿Usted qué me dice? ¿Qué presidencia? Todas. Por lo menos no hay respuesta inmediata, o sea, está dudando. O sea, él dice que es de izquierda. Yo diría que es de derecha, con ideologías sociales de izquierda, es decir, maquillar la idea de hacer... Pero es gallada de todos los izquierdistas, gallada de Lula, gallada de Tomic, gallada de Petro, gallada de López Obrador,
con esos amigos usted debería ser de izquierda, ¿no es cierto? Exacto. Ya, Pero da muchas la de las casualidad que toda la izquierda ecuatoriana, toda la verdadera izquierda ecuatoriana, los la que sí considera dicen derecha. que son izquierdistas, dicen que ese señor en su puñetera vida ha sido izquierdista y que los engañó. Alberto Acosta, yo no tengo ninguna coincidencia ideológica con el señor, pero admiro su honestidad política. Todos los dirigentes del MPD, todos los dirigentes del Partido Socialista, ¿quién fue su ministro de gobierno? El que metió los marteles, Larrea, Gustavo Larrea. Vaya, pues pregúntele si cree que es de izquierda. A ver lo que le contesta. Hasta con malas palabras le contesta. El cura Vega, que fue asambleísta. A ver, entonces aquí, ¿cómo es la película? ¿Qué mismo es? ¿Cuál fue cuál es mi opinión? A ver. Yo creo que el presidente Correa es un Long Island Iced Tea. El Long Island Iced Tea es un trago que se va sirviendo por capas. La más pesada abajo, porque todos los licores tienen distinta densidad. Pero todos fuertes. Claro, no, claro. Usted se Una toma bomba. usted se toma, primero que se lo Long Island Iced Tea, Long Island, no es solo por Long Island, sino porque el vaso es de deporte. Sí. Bueno, no tanto, pero así sí. Entonces usted se toma 2 de esos y ya empieza a hablar en lenguas, y si se toma 3, o cae cao, o hace el papel de idiota, o se queda dormido. Eso es una bomba. Ya. El presidente Correa fue catequista, Sí, fue Boy Scout. sí. Ya. Él es, en mi opinión, una versión con mucho tinte social por su propio labor de catequesis en comunidades miserables, donde hay muchas cosas malas, no hay comida, no hay nada. ¿Ya? Él es lo más parecido a un gobierno de la España franquista, pero con un Franco tirando hacia lo social y hacia cosas que tienen que ver con la izquierda. Pero, por ejemplo, cuando a Correa, en una entrevista, cuando yo dirigía la revista La Otra, se le preguntó sobre el aborto, dijo claramente, me dijo, Rodolfo, tú y yo tenemos la misma formación, claro, el mismo colegio. A mí me tocan una coma y veto el proyecto. Y cuando 3 mujeres osaron en la asamblea hablar del tema, si hubiera podido, como Júpiter retornante, las destruía con el rayo. Habían blasfemado contra él. Pero es que aquí hay una parte muy interesante. ¿Qué escribió? Que se nos va el tiempo. Es ¿Qué? muy rápido, no. Correa, la ideología. Este man se me roba 3 minutos. No puedo ni hablar ni hacer el punto del lugar. Dele. Ya, a ver. ¿Qué es lo que yo veo y el problema que tenemos? Estamos confundiendo la inversión que se puede, inversión a corto, largo plazo, que sea sostenible en el tema de salud, educación, lo estamos igualando a o lo hacemos como que si fuera un voluntariado. ¿Qué lo digo? Lamentablemente la salud aquí se puede tener, y lo he visto desde la época de Correa, tener un servicio, un programa, el cual das un incentivo económico o ayudas específicamente en medicina a un ciudadano, es bueno, pero no estás creando algo circular, es decir, no estás solucionando el problema. Exacto. Entonces, muchas veces, muchos políticos que se quieren identificar como izquierda venden ayuda social, que en realidad no viene a ser ayuda, porque es como voluntariado. Tú regalar una casa... O peor, es caridad. Es caridad, que qué viene a pasar, que nos está pasando en estos momentos. Que Correa haya regalado una casa en el 2011, que nadie la cuidó, que no tuvo mantenimiento, que la gente no tiene económicamente cómo cambiar ciertas cosas que se van dañando, queda en pedazos y después de 10, 15 años terminas en el lugar que empezaste. Pero volviendo a su pregunta de por qué la gente en el Ecuador no se definen, los que de verdad son de derecha, pero si un día alto dirigente del Partido Social Cristiano dijo que el Partido Social Cristiano era un partido socialdemócrata. O sea, Ponce, Enríquez, Durán Ballén y León Febres Cordero, donde llegan a salir de la tumba, los masacran a patadas en el trasero. O sea, no hay nada más contradictorio con la socialdemocracia que el Partido Social Cristiano. Pero aquí un alto dirigente, por si acaso, con nombres y apellidos, señora Caiturri. A ver, sí, yo lo oí, que me va a decir que no lo dijo. A ver, por si acaso, ¿no? Y si se resiente, pues qué pena. Usted no se puede resentir porque yo diga algo que usted dijo. Y verá que yo lo aprecio al señor Caiturri.
Pero una cosa yo lo aprecio y otra cosa es que deje pasar una monstruosidad. Pues, ¿no? Es como que usted me venga a decir que un liberal, radical liberal, venga a decir que el Partido Liberal es el clásico partido de derecha ecuatoriana. No, ese es el de García Moreno, los conservadores. Entonces no pueden pues, ser camaleónicos. Aquí, como todos lo recibimos con atraso, en unos 10 años ya va a ver a los políticos de derecha ser como Giorgia Meloni, como el señor Abascal de Vox, como la señora, apellido alemán impronunciable, me disculpan, Alice sí, porque Alicia y Alice es parecido, Beigel, como se llame, pregúntele por favor a Otto, son las 12, cómo se apellida la de Alternativa para Alemania. Esa sí se Alternative für Deutschland. Pero yo no sé alemán, por si acaso, ni voy a saber nunca. Ese es un idioma revelado para gente muy inteligente, yo soy bien brutito. ¿Ya? Allá no tienen problema de decir que son de derecha. ¿Usted cree que el señor Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que es un hombre de derecha, pero es muy pana de Putin? Sí. ¿Ya? ¿Usted cree que él tiene vergüenza de decir que es de derecha? No. Estos zurdos, ¿qué decía de Milei en la campaña? Zurdos hijos de la GP. Sí. Pero con todas las letras, ¿no? Porque en Argentina... Y no hay tanto beato mea pilas que se muere si oye una mala palabra. Allá es normal. La gente de la alta sociedad, cuando se coge los dedos en la puerta, no dice repámpanos como aquí. Y no dice recórcholis. Dice la P que lo parió. Con todas las letras. ¿Eh? Yo viví en la Argentina y lo vi. ¿Eh? Y estoy hablando de socios del Hockey Club de Buenos Aires, que es el equivalente del Club de la Unión de Equipos, ¿no? Yo quiero ver pues alguna socia distinta, no, mujeres, esposa de socio o viuda de socio. El Club de Unión es el club de caballeros. Se coge los dedos en la puerta, seguramente ella dice repámpanos. Dice recórcholes. ¡No! Dice lo que todos los seres humanos decimos, porque cójase por los dedos en la puerta a ver lo agradable que es. Entonces, en unos años se quitarán las caretas y dirán de frente que son de derecha. ¿Sabe por qué? Porque se está poniendo de moda decir que uno es de derecha. Sí. Trump, Bukele, Milei, el presidente Uribe, Javier Gerardo, Cast. Claro. Y el que quedó tercero, Kaiser, de Chile. Ya. Bolsonaro. ¿Verdad? Ya llegará el momento. Ya cree que yo soy ciego. Me pone un letrero rojo, sangre, con letras blancas. Ya lo vi. Que conste que a mí se me robaron 3 minutos. Pero bueno. Me voy a poner beatífico. Si vas a San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo, te tienes que alojar en el 10º hotel de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. ¿Por qué? Porque ahí tu estadía va a ser una mezcla de amenidades modernas, diseño vanguardista y atención más que impecable. Además, desde el mes de julio ya está abierto y operando el restaurante Monté, que es haute cuisine, alta cocina, inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa aquí y en todo el barrio y en otras partes del mundo también. Además, más tardecito, quieres un coctelito, un piqueo, te vas al Solira Rooftop, hay un atardecer tan increíble que te puedes enamorar contemplándolo. Eso sí, escoge con quién vas tú, porque el hotel no se responsabiliza de esa parte. No. Si quieres conocer más, facilito. Hasta yo he logrado hacerlo. Vea que yo no rebuzno con esto, porque la tráquea del hombre y del burro es distinta. oroverdeportoviejo.com. ¡Qué bestia! Así que ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Chao. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario.